Tres relatos sobrenaturales en el campo. Relato 1. La mujer que llora en el río. Dicen que en el campo la noche no cae, se posa. Primero se apagan los grillos al borde del cañaveral. Luego el viento decide no tocar más los eucaliptos. Y al final el río empieza a hablar en un murmullo que no es agua. Mateo conocía ese silencio como se conoce el lomo de un caballo. Nació entre parcelas y madrugadas, hijo de padre ausente y de una abuela que lo crió a fuerza de rezos viejos y remedios de jarilla. Pero aquella noche, de regreso del molino, el silencio trajo algo que no le pertenecía a la tierra. Eran cuase las 11 cuando el burro encogió las orejas y se plantó en el camino. A pocos metros, el puente viejo se dibujaba contra el cielo. Debajo, el río San Lázaro corría hinchado por las lluvias de agosto. Mateo quiso picar al animal, pero entonces lo oyó. Un llanto fino, como de criatura recién nacida, entremezclado con el arrullo de la corriente. No era el llanto de un coyote, ni el lamento de las lechuzas. Era humano, era cercano. ¿Quién anda ahí?, preguntó con la voz pastosa del miedo. El llanto se cortó en seco. Después vino un susurro que la brisa no trajo ni se llevó, como si brotara de dentro del agua. No me dejes sola. La abuela de Mateo solía decir que no se responde a lo que llama en la orilla después de medianoche. También le había enseñado a cruzar el puente con una moneda en el bolsillo y un rezo en la lengua. Esa noche, Mateo solo tenía maíz en la alforja y cansancio en los hombros. Aún así, bajó del burro, amarró las riendas a un tronco y se acercó al barandal. La vio, o creyó verla. Una mujer de pie sobre las piedras, con un rebozo pegado a la espalda como una mancha oscura. No movía los pies, pero el agua le pasaba alrededor, obediente. No era una sombra. El reflejo de la luna le rendía filo a la mejilla y plateaba el borde del rebozo. Sus manos, sin embargo, parecían demasiado largas, blancas como pan sin hornear, y el cabello, o algo parecido al cabello, caía a ambos lados del rostro, goteando. «Buenas noches», atinó Mateo. «¿Se encuentra usted bien?» La mujer giró apenas. No tenía los ojos donde los ojos deberían estar, sino un brillo pálido, como de escama. «Se me perdió mi niño», dijo. «Ayúdame a encontrarlo». Mateo tragó saliva. En el pueblo de San Jacinto de la Caña todos habían oído historias. La del jinete sin cabeza que cruzaba por el corral de los barrios, la del patio donde los juguetes se movían solos y sobre todo la de la mujer que llora en el río, que pregunta por su hijo a quien se atreve a contestarle. Nadie estaba de acuerdo sobre su origen. Que si fue Isela, la muchacha del trapiche que parió a escondidas, que si fue Rosaura, que se arrojó al agua con el niño en brazos cuando su hombre no volvió de la sierra. La abuela, prudente, nunca dijo nombres. «No importa quién era», le decía, «importa lo que quiere». «No debería estar aquí, señora», dijo Mateo con el corazón golpeando en la garganta. «El río está bravo». La mujer extendió un brazo y señaló hacia el remanso, donde el agua giraba con paciencia de fiera. Entre las vueltas del remolino, algo flotó. Mateo entrecerró los ojos. Era una cuna diminuta, tal vez un pedazo de madera, o quizás solo una ilusión que la corriente inventaba. El susurro volvió más cerca, más tibio. «Ayúdame. Es pequeño. Tiene frío». El burro, allá atrás, resopló como si hubiera inhalado brasas. Mateo dio un paso y el barro le chupó la bota. Entonces recordó el consejo de la abuela y sin quitarle los ojos de encima a la figura, metió la mano en la alforja. No había moneda, pero encontró un puñado de sal envuelta en papel de estraza para el quesillo que pensaba comprar al día siguiente. Con manos temblorosas la esparció a su alrededor, formando un círculo torpe, y dentro murmuró el rezo del animero que había escuchado tantas veces.
Alma que buscas camino, no me lleves ni me sigas. Si estás perdida en el río, que el San Lázaro te guíe. La mujer inclinó la cabeza. El llanto cambió de tono, más cercano al enojo que a la pena. ¿No me ayudas?, preguntó con una voz que fue varias voces. No sé cómo, dijo Mateo. Si pudiera... Baja, interrumpió ella. Solo un paso. Toca el agua conmigo. El río, obediente al mandato de esa voz, subió 1 centímetro, lamiendo el borde de la bota de Mateo. El joven tembló. Por un instante vio, o creyó ver, en la superficie un rostro de criatura dormida, un puñito cerrado, el hilo rojo de un brazalete. Fue tan rápido que podría haberse engañado. El coro de grillos se había ido por completo. Hasta la luna pareció retener el aliento. No puedo, dijo, retrocediendo un poco, cuidando de no romper su círculo de sal. La mujer no caminó hacia él. Apareció un paso más cerca, empapándolo con un frío que olía a junco y sangre vieja. «Hombres cobardes», dijo, y sonó a muchas bocas. «Hombres que miran y no ven». Yo también tuve miedo, hasta que el río me enseñó. Una ráfaga de aire o de susurros le pegó en la nuca. Mateo sintió la necesidad brutal de agachar la cabeza como se agacha ante un trueno. Algo le pesó sobre los hombros, como si un par de manos invisibles lo probaran. En un acto reflejo apretó la sal que le quedaba y la arrojó hacia las piedras. Las manos, o la idea de manos, se retiraron. La mujer se enderezó, y con ella el río pareció recular apenas. El rebozo goteó una gota negra. «Te veré, Mateo», dijo. «Cuando el maíz florezca te encontraré, y no tendrás sal». Él no recordaba haber dicho su nombre. No recordaba haberlo pensado. Cuando parpadeó, ya no estaba. El remanso siguió girando como si nada. El llanto, reducido ahora al rumor del agua. Mateo regresó a la casa de la abuela con el burro tirando de él, en lugar de lo contrario. No durmió. A la hora del café, con las sombras aún pegadas a las paredes, le contó lo ocurrido. La mujer, que había visto más vida y más muerte que la mayoría, no se burló ni se persignó. Fue a su baúl y sacó un listón rojo, una vela de sebo y un espejito rajado. «Eso no es cuento», dijo. «Te miró y te nombró. El río ya te huele. Si vuelves por el puente viejo sin defensa, te va a jalonear. Ella no quiere compañía, quiere confesión». «¿De qué?». La abuela clavó la vela sobre un plato con sal. «De lo que no pudo decir mientras respiraba, o de lo que nadie quiso escuchar». Durante los días siguientes, el campo se sostuvo como siempre. El sol amanecía temprano, las gallinas picoteaban el patio y el sudor se pegaba al cuerpo como otra piel. Pero en los intersticios de lo cotidiano, Mateo fue notando pequeñas torceduras. El agua del cántaro sabía a metal cuando él bebía. Una vecina dijo haber oído pasitos mojados en el corredor, como si un niño caminara con los pies descalzos. El burro no quería cruzar por la acequia ni siquiera a pleno día. Y estaba la melodía, una nana que su madre jamás le cantó, no la conoció, pero que su memoria ahora reconocía, como si la hubiera escuchado desde siempre a través de las paredes. «Duérmete, niño, duérmete ya, que la corriente te quiere arrullar». Para no volverse loco, Mateo fue al archivo del curato. Allí, en los libros de nacimientos y defunciones, buscó nombres. Encontró a Isela de los Santos, fallecida hace 15 años, hallada en el cauce del San Lázaro, decía el anotador. A su lado, otro renglón borroso, masculino sin bautizar, fecha próxima, cuerpo no encontrado. Buscó a Rosaura. Halló un apellido parecido, otra fecha, otra anotación. Viuda caída del puente durante crecida. El párroco, un hombre joven que no quería problemas con supersticiones, le cerró el libro con una sonrisa educada. «Lo mejor es no revolver, hijo. Esas historias crecen con el lodo». Mateo no insistió. Fue, en cambio,
a ver a doña Remedios, partera antigua de manos dulces y ojos nacidos para ver lo que otros fingen no ver. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, pasando el dedo por un rosario sin cruz. No sepa yo si la llaman Isela, Rosaura o Dolores, dijo al final. Pero hubo una mujer, de eso estoy segura, y hubo un niño. En estos pueblos, mi amor, la vergüenza pesa más que el maíz. A veces el río es menos cruel que la gente, a veces no. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Mateo. Dijo que me vería cuando el maíz florezca. Doña Remedios miró por la ventana, hacia la milpa verde clara que ya enseñaba sus primeras barbas. Quiere que alguien la escuche, que alguien nombre lo que no se nombra, que alguien le diga, con voz de vivo, que ya basta. ¿Y eso cómo se hace? La partera se levantó con un suspiro y revolvió en un cajón. Le puso en la mano una piedra de río lisa como lengua, una bolsita con copal y un puño de cal. Vas a ir al puente cuando la luna esté a la mitad, no antes, no después. Te paras con los pies fuera del agua, ¿me oyes, Mateo? Fuera, y haces un círculo con cal. Enciendes el copal y pones la piedra en el centro. Si habla, no contestes con preguntas. Di lo que sabes, aunque duela. Si te pide la mano, se la niegas. Si te pide nombre, dile el tuyo, ya lo sabe, y dile un nombre para el niño. Cualquier nombre que no sea mentira. ¿Y si me jala? Trae esto, dijo anudándole el listón rojo en la muñeca. Y si te jala, grita como si fueras un cerdo. Te sacarán. En el campo siempre hay alguien que escucha, aunque no quiera. Mateo la miró incrédulo. Pero tomó lo que le ofreció. A esas alturas, la nana ya no lo dejaba dormir. La noche de la luna al medio cuerpo llegó con ese olor a humo y a fruta madura que en San Jacinto anuncia que el viento al fin se ha dignado a volver. Mateo cruzó la plaza sin dejar sombras, sorteando perros que soñaban despiertos. En el borde del puente desató el paquete, la cal, el copal, la piedra. Formó el círculo despacio, cuidando que quedara cerrado, y puso la brasa sobre la resina. El humo subió en un hilo que parecía buscar camino propio. Entonces cantó el río, pero no como antes. Ahora era una canción en lengua que no tenía palabras, y sin embargo entendía. «Llegaste», dijo la voz, no detrás ni delante, sino alrededor. «Llegaste sin sal». «Llegué», dijo Mateo, «pero no bajo». El aire se enfrió como si alguien hubiera abierto una puerta en el invierno. La mujer se delineó poco a poco. Primero el contorno del rebozo, luego las manos, luego ese brillo blanco donde deberían estar los ojos. «Mi niño», dijo. Se me resbaló. Estaba dormido. Solo dormía. Nadie quiso creerme. Dijeron... La voz se quebró en muchas voces. Dijeron que fue mi culpa. Que el río se cobra. Que yo... Mateo tragó. Una parte de él quería decirle que no fue su culpa. Que el pueblo es cruel. Que las murmuraciones son piedras que hunden más que el agua. Pero doña Remedios había sido clara, no preguntas, hablar lo que se sabe, y lo que Mateo sabía era poco pero verdadero. «No tienes cuerpo», dijo con suavidad, «tienes miedo, tienes rabia, y tienes un nombre que nadie quiere decir. Te olvidaron», y el niño no tuvo nombre. La mujer se tensó. El río subió hasta la rodilla de Mateo sin tocarlo. La voz cambió de tono, casi de edad. «No me olvidaron, me callaron, me dijeron que lo escondiera, me dijeron que no llorara, que lo hiciera en la noche, que nadie viera. Y cuando la noche vino, cuando el agua se lo llevó, me quitaron hasta el nombre. Me quedé...» Se detuvo. Me quedé con el llanto. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban la garganta. Se obligó a respirar. El humo del copal se volvió más espeso, como si una mano invisible lo hubiera agitado. «El niño», dijo, «si no tuvo nombre, yo te doy uno. No sé si será el suyo, pero será de verdad. Para que duerma, para que tú lo sueltes».
Por un instante, el río pareció escuchar. La mujer inclinó la cabeza. Mateo pensó en todos los nombres que conocía, los de sus compañeros de infancia, los de los santos del calendario, los de los hijos que no tuvo. Cerró los ojos y habló. Nicolás. El nombre cayó al agua como una semilla. El remanso, que llevaba horas con un latido propio, hizo un hueco y se llenó enseguida. La voz, las voces, susurró el nombre 1, 2, 3 veces como si lo probara. Nicolás, dijo, mi Nicolás. Y entonces lloró. No el llanto del río, sino el de una madre redondo y simple. En ese llanto había sol, había leche, había mantas tendidas al aire. Y también había algo que Mateo no había oído nunca. Perdón. El agua bajó un palmo. La mujer dio un paso hacia atrás. Las manos largas se recogieron dentro del rebozo. Gracias, dijo. Ahora puedo... Buscó la palabra como quien palpa en la oscuridad. Callar. Mateo no respondió. El humo del copal le cosquilleaba los ojos. Se quedó de pie, quieto como se quedan los árboles antes de una tormenta. El río respiró. La mujer, poco a poco, perdió contorno, como si la luna dejara de notarla. Antes de desvanecerse del todo, acercó el rostro al borde del círculo. En el espejo rajado que Mateo había puesto junto a la piedra, algo brilló. No era ojo de pez ni estrella. Era la mirada de alguien que entiende demasiado tarde. No fue un final. Nada en el campo termina. Se aplaza. Durante las semanas siguientes, los vecinos notaron que el llanto nocturno se mudó más lejos, hacia los meandros donde el río ya no toca el puente. Una tarde, el hijo menor de los barrios encontró en la orilla un brazalete rojo desteñido por el agua. Lo trajo a la plaza y nadie se atrevió a reclamarlo. Doña Remedios dijo misa sin cura y quemó copal en las 4 esquinas del pueblo. La abuela de Mateo dejó de poner sal en el umbral, pero colgó un pequeño juguete de madera sobre la cuna del nieto de la vecina. Un barquito con un nombre pintado torcido. Nicolás. Mateo volvió a cruzar el puente viejo muchas veces, siempre de día, siempre con la atención entera. A veces sentía que el aire se ponía húmedo de golpe, como si alguien hubiera exhalado muy cerca de su cuello. Entonces tocaba el listón rojo que aún llevaba en la muñeca, ya casi rosado por el sol, y decía en voz baja: «Duérmete, Nicolás, tu madre ya descansa». Nunca más volvió a ver a la mujer. Pero el río no olvida a quienes lo nombran. Cada vez que subía la marea de agosto, cuando la milpa florecía y los pájaros dejaban de cantar alrededor del atardecer, un murmullo nacía bajo el puente. No era llanto, era algo más antiguo, como si una lengua se inventara de nuevo en cada giro de agua. Algunos juraban oír 2 pasos, no uno, caminando en la orilla cuando el mundo todavía estaba a medio hacerse. Otros, que en la noche sin viento, una cuna pasaba flotando sin tocar las piedras. Mateo, que ya sabía que el campo no cree en fines, se limitaba a escuchar. Había aprendido que ciertos dolores no se curan, se acomodan, como el hueco que deja un diente. La lengua vuelve siempre, no por masoquismo, sino por costumbre, para comprobar que la ausencia sigue en su sitio. Cada tanto, cuando la sed lo agarraba insomne, salía al patio con el jarro y bebía agua del cántaro. Si el sabor le recordaba al metal, no escupía. Levantaba el jarro hacia el cielo y decía: «Para ti, madre, donde estés». Y el campo, ese animal grande y silencioso que se posa por las noches, parecía inclinar un poco la cabeza, como quien acepta un trato antiguo. Porque en San Jacinto, desde entonces, los viejos cambiaron una línea en sus consejos: no respondas a lo que te llame después de medianoche, a menos que lo hagas para nombrar lo que nadie quiso nombrar. Si vas a cruzar el puente, lleva sal,
un espejo y una palabra verdadera. Y si escuchas una nana que no aprendiste, no corras. Escucha. Hay historias que no quieren arrastrarte, solo piden que alguien las diga en voz alta para que al fin puedan callar. Relato 2. El jinete sin rostro. En el campo, cuando la luna se llena, los perros no ladran, cuentan pasos que no se oyen, cascos que no dejan marca, sombras que cruzan sin pedir permiso. En San Jacinto de la Caña lo saben bien. Hay noches en que el camino de tierra hace un ruido hueco, como si por debajo pasara otro camino más antiguo. En esas noches nadie sale si no es por necesidad, y los que salen lo hacen con el machete envainado y una oración en el paladar, no para usar el filo, sino para acallarlo. Tomás Perdomo no creía en nada que no se pudiera ensillar. Le gustaban los hechos. El peso del palomo, su caballo tordillo, la hora de ordeño, la cuenta exacta de costales en el molino. De chico, sin embargo, había escuchado a su madre decir que los cascos también tienen memoria y que si uno los oye sin ver polvo, mejor darse la vuelta. Con los años, ese consejo se le volvió refrán sin dueño, de esos que uno repite por repetición. Hasta la noche en que volvió a casa tarde y los cascos lo alcanzaron. Había trabajado de más cerrando una cerca en el potrero de los Laureles. El viento traía el olor dulce de la caña cortada y el lejano resuello del San Lázaro, crecido por las lluvias que habían lavado el polvo del mes anterior. Palomo caminaba despacio, seguro. Tomás, cansado, le hablaba pavadas para no dormirse en la montura. Fue entonces cuando oyó el tintineo de unas espuelas a su espalda. No eran rápidas, eran exactas, sonaban como un reloj. No se volvió al primer repique. A veces el campo devuelve ecos viejos. Pero al segundo, el palomo encogió las orejas y le tendió el cuello, y al tercero quiso tomar el costado del camino, como si se diera el paso a un patrón invisible. Tomás aprovechó la curva y miró de reojo. Venía un jinete, sombrero de ala grande, poncho negro, botas brillantes. El caballo era oscuro, casi azul, de pelo corto. Pisaba con firmeza y, sin embargo, no levantaba ni una brizna. Tomás miró las patas. El barro de la senda estaba húmedo. Las suelas del palomo habían dejado huellas hondas. Tras el caballo negro, nada. Ni un punto, ni un dedo. «Buenas», dijo Tomás por decir algo. El jinete inclinó el sombrero apenas. Donde debía estar su rostro, la luna no encontraba lugar. No era sombra de tela ni pañuelo. Era como mirar dentro de un vaso de agua agitada. Nada se fijaba. Todo se movía. Tomás sintió un frío de pozo en los dientes. Siguieron juntos un tramo, sin que ninguno variara el paso, como si hubieran quedado a encontrarse. La senda se estrechó donde el Talweg bajaba a la quebra y el caballo negro adelantó. Al pasar, Tomás olió cuero mojado y algo más. Una especie de hierro viejo, de herrumbre que no pesa. El jinete no habló. Tampoco hizo falta. El tintineo hacía sus veces. «No busco pleito», dijo Tomás, con la voz que uno usa con un toro enojado. «Voy para la casa. Ahí arriba, después del guayabo». El jinete giró la cabeza lentamente hacia él. No tenía ojos, pero la noche se partió un poco en ese gesto. Luego señaló con el mentón, o con el sombrero, hacia el atajo de los eucaliptos, una vereda estrecha que ahorraba una hora de camino, pero que nadie tomaba a esa hora por los barros y las trampas de raíces. Tomás, sin saber por qué, obedeció. Tiró del palomo y se metió detrás. Cada tanto se animaba a buscar con la vista el borde del poncho para saber dónde poner la pata. El negro iba como en un patio, sin tropezar, sin barrosa, sin ruido. A la altura del primer claro, Tomás oyó otra cosa, el quejido del alambre. Cuando salieron del atajo, el camino grande estaba cerrado por una rama de ceiba rota.
Más allá, donde el camino se apoyaba en la ladera, varios postes estaban cortados al ras. Recién, la savia brillaba. De haber seguido por allí, Palomo y él se habrían ido barranco abajo. El corazón se le acomodó en cualquier parte menos en el pecho. Cuando quiso darle las gracias a su guía, el jinete ya no estaba. Tomás llegó a su casa con el animal sudado y el alma al trote. Su hermana Marina lo esperaba con una lámpara en la mano. «¿Te tardaste, hombre?», le dijo. «La abuela doña Clotilde dejó café. Dice que si vuelves a cruzar por el atajo de los eucaliptos a esta hora, que vayas con los santos de frente». Tomás dejó el machete en su sitio. Contó. No sublime, no adornado. Dijo lo que había visto: poncho, sombrero, espuelas. Dijo lo que no había visto: rostro, huellas. La abuela escuchó en silencio, con la mano derecha flotándole apenas sobre el pecho. «Eso no es de ahora», dijo al fin. «Tu abuelo lo oyó en la guerra. Dicen que cuando algo malo busca a alguien y el pueblo hace el dormido, el campo manda un mensajero, un hombre que no tiene cara porque no tiene historia propia. Solo trae la de los demás. Unos lo siguen y se salvan de la pedrada que venía. Otros lo siguen y encuentran lo que no querían ver. No es enemigo ni amigo, es oficio». «¿Y por qué me mostró el atajo?», preguntó Tomás. «Porque alguien te rompió el camino», dijo la abuela, y no fue pregunta. Al amanecer, Tomás y otros 2 hombres fueron a ver el daño. La rama de ceiba no se había caído. La habían traído de más lejos. Los postes no estaban por pudrirse. Alguien les había metido machete. No era ratería. No se habían llevado nada. Era aviso. O era bronca. Tomás pensó en Nicasio Barreto, dueño de las tapias, con quien había discutido una semana atrás por un límite. Pensó en Pedro Lazo, el capataz del otro lado del arroyo, que creía que la majada del mundo era suya. Pensó y calló. El campo tiene oídos. Durante los días que siguieron, los cascos volvieron a oírse en el pueblo. Los niños dejaron de jugar en la calle al caer la tarde. Las mujeres recogieron la ropa de los tendales antes de que el sol se escondiera. Los hombres apresuraron el paso después de la segunda campanada de la iglesia. Esa semana, un niño cayó en el pozo de doña Avelina y lo sacaron vivo de milagro. A la otra, un rayo partió un guanacaste y quemó un galpón sin tocar la casa. Cada suceso llevaba de fondo el mismo tintineo. Hubo quienes dijeron haber visto al jinete detenerse frente a la escuela vieja y quedarse ahí, inmóvil, hasta que la campana dio las 12. Al día siguiente, el maestro recibió una carta. Le ofrecían trabajo en la ciudad. Se fue. Al despuntar la semana, una muchacha volvió de la capital en un coche con vidrios pintados, y a la noche los perros lloraron como si alguien hubiera colgado la luna donde no correspondía. Tomás no podía dejar en paz la imagen del poncho sin cuerpo. Se le aparecía en el borde de los sueños, no como amenaza, sino como pregunta. Un sábado rompió su orgullo y fue a ver a doña Remedios, la partera que sabía ver lo que no se dejaba. «¿Y ahora tú me traes hombres?», se rió la vieja, mientras encendía copal en una latita. «Dime, Tomás, lo miraste de frente». «No hay frente», dijo él. «Es como mirar dentro del viento». «Bueno», dijo ella soplando el humo hacia la puerta, «lo tuyo no es mala suerte, es deuda. En este pueblo las cuentas viejas que no se nombran buscan a los que tienen espalda. ¿Sabes quién pagó la última vez?». Tomás negó. Doña Remedios señaló con el mentón hacia el río. «Rosaura. No por lo que hizo, sino por lo que le hicieron». La partera guardó silencio un rato. «Ese jinete no mata, avisa. Si uno lo escucha, puede mover la piedra antes de que caiga. Si no, pasa lo que pasa, y después dicen que fue Dios. Dios estará cansado de culpas prestadas. ¿Y qué quiere de mí? Que mires, que digas,
que pares lo que se pueda, y que, cuando no se pueda, no te hagas el ciego. Le ató en la muñeca un cordel con 3 nudos. Si lo oyes otra vez, no corras. Pon el machete en el piso en cruz, nunca en la mano. Di tu nombre. Si te llama por otro, no le sigas. Si te muestra camino, mírale bien los bordes. Esa noche, como si el campo escuchara conversaciones ajenas, los cascos volvieron. Tomás estaba en el corral, cerrando el portón del becerrero, cuando sintió que el silencio se emparejaba. Palomo bufó. La luna, esa moneda grande que parece de cobre, estaba a media lumbre. El tintineo vino de la vereda que baja hacia el arroyo de las ranas. Tomás dejó el machete en el suelo, en cruz, como le habían dicho, y esperó. El jinete se detuvo a 2 metros. El poncho no se movía aunque soplara aire. Tomás tragó y pronunció: «Tomás Perdomo». El ruido de las espuelas cambió, como si alguien hubiera pisado una madera hueca. El jinete levantó el sombrero un dedo y lo volvió a bajar. Luego giró el caballo y se puso en marcha. Tomás subió al palomo. No era seguir por obedecer, era seguir para ver qué. La vereda abrió a la sabana chica. Todo parecía en su sitio, salvo un olor. No era seco ni de muerto, era una quema reciente. Más adelante, una linterna se movía como una luciérnaga nerviosa. Era Marina, sola. En el borde del cultivo de maíz. «¿Qué haces aquí, mujer?», gritó Tomás, más del susto que del enojo. Marina no respondió. Tenía la mirada clavada en la milpa. Tomás alcanzó a ver el brillo. Una línea de fuego se comía las hojas secas del borde, tanteando el aire como una serpiente que prueba lengua de fuera. El viento estaba a punto de darle boca. Si prendía, la milpa entera caería en minutos. Tomás se tiró del palomo y corrió hacia la línea. Con las botas pisoteó, sacudió las llamas con el poncho, pellizcó el fuego con manos que luego no sintió. El jinete se quedó mirando, o lo que en él hacía las veces de mirar. Cuando la línea se apagó, Tomás olió el pelo de su brazo. Apoyo. «¿Quién dejó esto?», preguntó con la voz en la orilla. Marina señaló la sombrilla de hojas en el suelo. Alguien había tirado una colilla. No hacía falta nombre. Al día siguiente, Pedro Lasso andaría diciendo que fue un accidente, que él no fuma. Las cenizas mienten mal. Tomás volvió a mirar al jinete para decirle no sabía bien qué y no lo vio. En su lugar, una marca de herradura que no era de las suyas. Una sola, solitaria en el polvo como un punto al final de una frase. Y al lado, apenas dibujado con el talón de alguien, un cruzado chico. El rumor del jinete creció esa semana. Hubo quien juró que lo vio pasar por la carretera nueva, a pleno día, con el sol machucándolo todo y los grillos rascándose las alas. Si era cierto, ya no se trataba de una sombra nocturna, sino de algo que había tomado hábito de pueblo. Y en los pueblos, cuando algo se hace costumbre, deja de ser cuento y empieza a mandar. Un viernes, a la hora en que el calor baja de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta al mar, se corrió la voz. El hijo menor de Nicasio Barreto no había vuelto del monte. El hombre, duro, de bigote recortado, miedo de nadie, pidió ayuda sin bajar la voz. Los hombres se juntaron con linternas y perros. Tomás también fue. A la altura del primer barrial, Palomo se clavó como si hubiera topado con una pareja invisible. «No te hagas el fino», le dijo Tomás. «Es barro, no espanto». El caballo tembló, y entonces desde el monte el tintineo. No venía por el suelo, venía por el aire, como si alguien sacudiera una cadenilla sobre sus cabezas. Nadie dijo nada. Todos lo oyeron. Nicasio apretó la linterna hasta que el plástico crujió. «Si estás jugando, maldito seas», dijo mirando hacia la nada. «Muéstrate como hombre». El silencio respondió con un resoplido que no fue de caballo. Fue de viento entrando en una botella.
No hallaron al niño esa noche. Lo encontraron al amanecer, dormido junto a una ceiba marcada con 3 cortes ensangrentados superficiales en la corteza. Quien los hizo sabía herir sin matar. El chico tenía barro hasta la frente, un arañazo en la mejilla y un sombrerito de palma que no era suyo. No supo decir cómo había llegado allí. Dijo que un señor lo había alcanzado cuando se separó de los otros y que lo llevó de vuelta, pero que el señor no tenía cara. Lo dijo como quien cuenta de qué color era un pájaro. Nicasio escupió a un lado, una escupida que le salió con sangre. A los 3 días, Nicasio apareció colgado de un bejuco en el galpón de sus tapias. No estaba muerto. Se había resbalado del banquito en que se había subido para arreglar un lazo del techo y quedó colgando unos segundos, los suficientes para ensuciarse por dentro. Lo bajaron a tiempo, medio vivo, medio oído. Cuando volvió, juró que alguien le había pisado el banquito y todos pensaron el nombre que nadie dijo. Esa tarde, su mujer se llevó a los niños a la casa de la suegra. Esa noche, los cascos no sonaron. El campo también necesita descansar. De ahí en adelante, Tomás cambió. No por miedo, sino por una responsabilidad que no pidió. Empezó a andar con los ojos más abiertos. Ayudó a doña Avelina a poner una tapa nueva en el pozo. Acompañó a Marina a la escuela vieja a buscar sábanas para los teatrines de los chicos. Detuvo con otros 2 a un chico que quería cruzar el San Lázaro cuando el río subía porque su balón se había ido por allí. Cada cosa que evitó le sonó a tintineo apagándose, como si el jinete hubiera tercerizado su oficio. Una noche, sin embargo, el campo pidió pago. Todo en San Jacinto se mueve así. Se aplaza, pero cobran. Marina empezó con fiebres. No era mal aire ni antojo. Era un fuego que la secaba por dentro. La abuela, los guarapos, las oraciones, la hierbabuena en la almohada, nada. Doña Remedios vino, miró la lengua, tocó el pulso, hizo cara. Dijo aguantar, dijo mojar las muñecas. Dijo esas cosas que se dicen cuando no se puede decir otra cosa. Tomás salió al patio esa madrugada, con la camisa pegada a la espalda. El cielo tenía un tono de metal cansado. Si hubiera habido grillos, habría agradecido el ruido. Pero no, la noche estaba sin. El tintineo no sonó. Lo que sonó fue algo peor. El golpe de las botas de alguien que ya estaba ahí. El jinete lo esperaba junto al guayabo. No hizo ningún gesto, ni falta hacía. No, dijo Tomás en seco. Por ella no. El jinete no lo miró. Miró hacia la vereda del Calvario, donde 3 cruces se alineaban con los años. Tomás entendió demasiado rápido. No había vino en la mesa para negociar. El campo es antiguo y recto. Si llevas algo, me llevas a mí, dijo Tomás. Deja a la niña. No es que el jinete asintiera, es que el aire cambió. Palomo, que hasta entonces se había hecho el dormido, bufó como si le hubieran echado ceniza en el hocico. Tomás montó sin silla, a pelo, como si el cuerpo supiera solo. El caballo negro arrancó. Palomo fue detrás, no por obediencia, sino por orgullo. Cruzaron el patio, la vereda, la quebrada, el barrial. Los cascos no hicieron ruido, el pueblo durmió como siempre. El San Lázaro brillaba como una víbora enrollada. El jinete se detuvo en el puente viejo y volvió el sombrero hacia Tomás para lo que en él hacía de rostro. No había nada y todo ahí. La suma de los silencios del pueblo, las deudas sin nombre, las escupidas tragadas. Tomás metió la mano en el bolsillo y sacó lo único que tenía, un clavo oxidado. Su padre lo había puesto en su bolsita de herramientas cuando cumplió 12, para recordarte que a veces se sujeta más con un fierro viejo que con una palabra nueva. Tomás lo ofreció. El jinete lo tomó sin mano. El clavo desapareció en el vaso de aire. No fue un trato con palabras, fue un trato con cuerpo. A partir de ese instante,
Algo de Tomás quedó en el camino, y algo del camino se pegó a Tomás. Cabalgó hasta que el cielo se volvió claro como una piedra lavada. Cuando el primer gallo cantó, Tomás estaba otra vez en el patio, con Palomo sudado y un dolor en la espalda que no era suyo. El jinete había quedado del otro lado del lazo del corral, quieto como un árbol. Luego se fue por donde vienen los que no vienen de ninguna parte. Marina bajó la fiebre a la hora del mate. El peligro se fue como un perro manso al que no le alcanza el coraje para morder. A la tarde río por una pavada y la abuela se sentó a llorar sin hacer ruido con un pañuelo en la boca. Esa misma tarde Palomo cojeó por primera vez. El veterinario no le encontró nada. Capricho de animal, dijo. A los 2 días no se pudo levantar. A los 3 murió. Tomás lo enterró cerca del guayabo, donde el sol pega primero y la tierra guarda. Nadie comentó. Los hombres del campo aprenden temprano que toda cuenta se paga con algo querido, si no se puede con uno mismo. La abuela le puso al guayabo una cinta roja. Desde entonces, cuando en San Jacinto alguien oye cascos sin polvo, no pide milagros. Mira, se arregla el sombrero y mira si las alambradas están tensas, si el pozo tiene tapa, si la milpa se quedó con hoja seca en la orilla. Si hay nombres que nadie pronuncia, alguien los pronuncia, aunque sea al orejón del horno, porque en el campo las palabras podan desgracias si se dicen a tiempo. Y si el jinete se para frente a tu puerta, no le cierres. Pregúntate qué debes, qué te deben, qué puedes mover antes de que te lo muevan. Tomás sigue trabajando, no se volvió santo ni brujo, teme lo justo. Cada tanto, cuando el viento trae olor a hierro viejo, le parece ver al jinete cruzando por el borde de la huerta sin orgullo y sin prisa, y le levanta 2 dedos como saludo. No espera respuesta, no la necesita. La deuda más honda, la de haber mirado, se paga mirando otra vez. Dicen que algunas noches a lo lejos se ven 2 figuras, uno con sombrero y poncho, el de siempre, otro más bajo, sobre un caballo tordillo que no pisa fuerte. No se acercan al pueblo, vigilizan la orilla. A lo mejor sea pura lengua de fogón, a lo mejor sea que el campo que parece hecho de cosas quietas también aprende a acompañar. Porque en San Jacinto, desde que el jinete mostró el atajo y cobró lo que cobraba, quedó una lección arrimada a las paredes como sombra a la siesta. No todo aviso es amenaza. A veces es la forma que tiene el mundo de darte tiempo. Y el tiempo, ya se sabe, en el campo vale más que el oro. Vale lo que vale escuchar antes de que suenen las espuelas. Relato 3. La casa que nadie habita. En el campo, las casas no se quedan solas, esperan. Esperan pasos, esperan voces, esperan que alguien les devuelva el aliento que se les fue con la última familia. La de la carretera a los sauces espera más que las otras. No se cae, no se abre en grietas como los adobes viejos. Al contrario, guarda su forma como si recordara. Tiene tejas acomodadas con paciencia, ventanas pequeñas con tela metálica remendada, un portón que cede apenas si el viento es terco. Nadie la habita, dicen, y sin embargo por las noches hay luz detrás de la cortina de la cocina. No es luz eléctrica. Allí la empresa nunca tiró cable. Es luz de mecha, luz que vibra como si respirara. Lucía Abarca pasaba cada miércoles frente a la casa con su canasto de quesos. El burro conocía el camino, así que ella podía pensar en otras cosas, en la fiebre que a veces le volvía a su hermano Andrés, en si la lluvia de este año alcanzaría para la milpa, en el rumor de que Tomás Perdomo había visto otra vez al jinete cerca del guayabo. Aún así, el miércoles en que todo empezó, Lucía miró la casa, no porque quisiera, sino porque un canto salió de adentro, bajito, como el de una mujer que arropa. No era nana conocida, era otra cosa,
una palabra estirada en otra palabra. «No mires», le había dicho su abuela, doña Filomena, muchas veces. «A las casas que esperan no se les paga con ojos, se les pasa de lado con silencio y con sal». Lucía llevaba sal en el bolsillo del delantal, atada en un papel de estraza por doña Remedios, que la había visto nacer y le había dicho cuando cumplió 12, «Para los umbrales que piden nombre, si no quieres dar el tuyo, dale silencio». Esa tarde, sin embargo, llovieron láminas. En el llano, la tormenta se ve venir con horas de distancia. En las lomas, cae encima como si alguien hubiera volcado el cielo. Lucía apuró al burro, pero el camino se volvió chocolate y la llanta del carretón se clavó en un bache. Cuando vio el primer relámpago abrir el monte, no dudó. Bajó la carga, arrastró el canasto y corrió al portal de la casa que nadie habita. La madera estaba seca, sin olor a moho. En el alero vivían arañas claras, de esas que parecen pelusa. Ninguna bajó a mirarla. La lluvia golpeaba en diagonal y hacía un ruido de frita sobre las tejas. Lucía se acomodó contra la pared, apretando el santo de lata que llevaba en el cuello, y esperó que la peor violencia pasara. Fue entonces cuando oyó, muy cerca, el sonido de una silla al arrastrarse. No venía de la calle ni del patio trasero, venía de dentro. «Buenas tardes», dijo por si había alguien. «El campo enseña a no dar por muerto lo que no se ve». La puerta cedió un dedo, no de golpe, como si escuchara. Salió un hilo de olor a jabón de tierra y anís. Lucía sintió, más que pensó, que allí adentro la seca no entraba. La lluvia se hizo más gruesa. Por el rabillo del ojo, en el camino, su canasto parecía navegar. La puerta volvió a ceder. Otro dedo. «Yo no entro», dijo Lucía al aire y a sí misma. «Solo me arrimo un ratito». El viento, como si entendiera, empujó un poco más. Adentro, una lámpara habló con su llama. La casa tenía manteles bordados a medio hacer, una mesa de pino que pedía manos, un reloj sin cuerda que, sin embargo, marcaba algo con un golpeteo lento, y una hilera de retratos en la pared de la sala. En todos, los rostros estaban gastados por el tiempo y por dedos que alguna vez quisieron limpiarlos. En uno, el padre, en otro, la madre, en otro, dos niñas con vestidos iguales. Ninguno tenía ojos, todos miraban. Lucía se quedó de pie en el umbral, cuidadosa, el pie dentro, el cuerpo afuera. La abuela decía que los umbrales son bocas. «Pasa, mijita», dijo una voz, tan exactamente la voz de su madre que a Lucía le faltó un paso para caerse. Su madre había muerto hacía 8 años, de fatiga en el corazón, sin que nadie pudiera convencerla de dejar de cargar agua. «Te mojaste toda. Toma, hay una toalla». La toalla no estaba colgada ni doblada. Apareció sobre el respaldo de la silla, con su nombre, Lucía, bordado en hilo rojo. La casa entonces sabía su nombre, o quería saberlo. Lucía apretó el papel de sal en el bolsillo e hizo lo que le habían enseñado. Trazó un hilito en el umbral, apenas. El rezo le salió solo, de oído, de abuelas. «Casa que fuiste, casa que quedaste, guarda tus muertos y deja pasar al vivito». No sonaba bonito, pero el campo no pide poesía, pide medida. «Yo me quedo aquí», dijo, y puso el canasto delante como muro. Adentro, algo suspiró, como cuando se quita una olla del fuego. El reloj sin cuerda marcó 2 veces. La lámpara tembló sin apagarse. Otra silla se arrastró más cerca de la mesa. Lucía, sin moverse del umbral, alcanzó a ver el borde de un plato que no estaba, y de pronto estaba con un cubierto al lado. El plato estaba boca arriba, esperando. La abuela había dicho: «Si la mesa te invita sin personas, se cierra con plato boca abajo». El cuerpo le pidió entrar.
La memoria le negó el paso. Lucía estiró el brazo con los dedos apenas más allá de la línea de sal y volteó el plato. No se oyó nada. Ese nada fue más ruidoso que un trueno. «No seas malcriada», dijo la voz de su madre, ahora con el hilo de enojo con que la reprendía cuando de niña rompía algo. «Aquí se sirve primero a la visita». «Ya me sirvieron», dijo Lucía, y sostuvo el umbilico del miedo con el pulgar y el índice, como hacen las mujeres cuando el dolor se sube a la garganta. «Yo solo me resguardo hasta que pase la tempestad». La lluvia bajó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. Quedó el goteo de las tejas. El aire de la casa se volvió frío en un segundo. Los retratos, que antes parecían dibujos, se afilaron. En la pared, un marco vacío enseñó madera cruda, como si una foto hubiera sido arrancada hace un instante. Dentro del hueco, el fondo era más oscuro, como un pozo pequeño. «¡Falta uno!», dijo la voz que era y no era la de su madre. «Falta la de la que volvió». «Ya volví», dijo Lucía. «Estoy aquí, pero no me quedo». El reloj golpeó una vez. No fue tic, fue toc. En la cocina, un sonido metálico. Una taza contra el borde del fregadero. Un olor a pan de anís abrió la boca del estómago de Lucía. La casa estaba poniendo la tarde. Para ella. Fue entonces cuando la vio, en la puerta de la alcoba, una mujer de trenza larga hasta la cintura, con un delantal que no tocaba el suelo. No caminó. Apareció a la medida de una respiración. No tenía rasgos definidos, pero la tela del vestido arrugaba donde debía. El pecho subía y bajaba en su respirar. Cuando giró la cabeza, Lucía no vio ojos. Vio una superficie como la del vidrio cuando cae agua y deforma lo que hay detrás. «Tú tienes voz», dijo la mujer sin hablar. «Déjala aquí. La casa necesita familia». Lucía había oído la historia muchas veces, en la plaza y en el molino, que esa casa la levantó Reinaldo Chavarría, carpintero de manos buenas, cuando se casó con Natividad, que tuvieron 2 niñas, Elisa y Berta, y que un junio de fiebre se llevó a las 3 en días. Que Reinaldo dejó de cortar madera para los vecinos y empezó a forrar la casa por dentro con lo que le quedaba. Voces. A él lo oían hablar solo, decían, pero no hablaba solo, llamaba. Llamó hasta que la voz se le acabó y quedó afuera de su propia casa, sentado en el portal, mirando a través de la tela metálica lo que nunca volvió a abrir. Murió ahí, sin entrar. Desde entonces, nadie quiso vivir donde falta el final de un hombre. «Las casas comen lo que se les deja», había dicho doña Remedios años atrás, cuando Lucía le preguntó por la luz en la noche. «Si les dejas comida, comen comida. Si les dejas silencio, comen silencio. Si les dejas nombre, se lo prueban como si fuera pan. Y si les dejas tu voz, hablan por ti después». Lucía no iba a dejar su voz, no iba a comer su pan, no iba a decir su nombre, pero la casa, paciente como el campo, sabía esperar. Puso la taza de metal sobre la mesa, la empujó apenas para que el borde quedara del lado de Lucía. El vapor levantó un círculo en el aire. Dentro del círculo, como cuando se mira el mundo en una cuchara, apareció un recuerdo que no era suyo, y sin embargo, dolía. 2 niñas con trenzas cortas juegan con una pelota de trapo en el patio. La madre canta. El padre trae del pozo un balde de agua y antes de entrar se sacude el sombrero para que no caiga polvo adentro. El sonido de la pelota es sordo sobre la tierra. El perro malo no ladra, mira. El mundo tiene el tamaño de una mesa. «Falta una», dijo la mujer de nuevo. «Falta la que vuelve». Lucía pensó en Andrés, en su fiebre terca, en su silencio cuando el mundo le pide palabras, en cómo a veces parece que alguien lo llama desde una habitación donde ya no hay nadie. Pensó que si se quedaba allí, si dejaba su voz en esa casa, quizá la mujer la peinaría en la noche,
Quizá no volvería a madrugar para ir al molino, quizá nadie la nombraría en voz alta. Pensó y no pensó. La taza seguía echando vapor. La trenza de la mujer, quieta como cuerda húmeda. «Yo traigo queso», dijo Lucía, y la propia voz le sonó lejana. «Lo dejo en la cocina y me voy». No cruzó el umbral. Con cuidado, metió apenas el canasto, lo apoyó junto a la pata de la mesa. La casa tembló como si alguien hubiera llorado bajito. El reloj golpeó 3 veces. Lucía sintió que el piso bajo su pie se volvía goma. En el retrato sin foto, algo colgó por dentro, la sombra de una cinta. Lucía, sin pensar, sacó del pelo su moño, una cinta roja que usaba desde que era niña, y la metió por debajo de la puerta, como quien paga peaje. «Toma», pensó, no dijo. «Toma esto y déjame irme». La mujer, o la casa a través de ella, se inclinó. La trenza tocó el suelo como si bebiera del polvo. El hilo rojo desapareció sin ser llevado por mano. Un suspiro caliente le tocó a Lucía el tobillo. No fue amenaza, fue agradecimiento. «No te vayas, Seca», dijo una tercera voz, que no era la de su madre ni la de la mujer. Era la voz de alguien que nunca había tenido voz, un niño. Lucía supo entonces que allí faltaba un niño. No estaba en los retratos, no estaba en la historia que contaban, estaba en la casa. Un niño que no había aprendido a decir su nombre antes de que el junio se lo tragara. Le dieron nana, le dieron baño, le dieron cosquillas, no le dieron nombre, y la casa, hambrienta de familia, hizo un nombre de ecos. Lucía cerró los ojos, porque lo que venía no se mira, se dice. No iba a bautizar, no era cura ni quería jugar a eso. Nombrar es otra cosa, es poner peso donde no lo hay. Dijo, bajito, «Mateo». El nombre rozó la madera y se quedó. El reloj volvió a marcar. La lámpara aflojó su llama. La mujer de la trenza retrocedió, como si el aire de la habitación se hubiera llenado y ya no hiciera falta su cuerpo para parecer lleno. En el retrato vacío, un sombrazo se acomodó detrás del vidrio, borroso, apenas un contorno. Suficiente. «Gracias», dijo la voz del niño, y todo se puso igual que antes. La mesa con el plato boca abajo, la taza con vapor que ya no olía a anís, sino a cama tibia, los retratos gastados mirando sin ojos. Lucía soltó el aire que no sabía que sostenía. La lluvia había pasado, quedaba el olor a tierra recién lavada, a hoja que suelta su olor cuando la tocan. Dio un paso atrás. La línea de sal en el umbral se había disuelto en una parte, como si una lengua la hubiera lamido. La casa no insistió. La puerta volvió a su sitio sin golpe. La luz detrás de la cortina se quedó encendida, pero sin llamar. Lucía enganchó el carretón, habló suave al burro y se echó a andar. A los 20 pasos, algo le jaló la memoria. Miró hacia atrás. La casa era una mancha ordenada entre los eucaliptos. En una de las ventanas, una sombra pasó de izquierda a derecha, como quien seca un plato. No estaban solos, no estaban tampoco acompañados como antes. Había una medida nueva en ese vacío, la que deja un nombre dicho a tiempo. Esa noche, en San Jacinto de la Caña, los que venían del molino dijeron que la casa de la carretera a los sauces olía a pan. No a anís, a harina tostada y manteca de desayuno, que por la ventana se veían sombras moverse con ritmo de casa viva. Nadie se atrevió a entrar. Todos caminaron más despacio al pasar. Hay duelos que se respetan, aunque no se conozca a los dolientes. Doña Remedios fue a ver a Lucía al día siguiente. La encontró sentada bajo el guayabo, con ojos de quien ha caminado hasta donde no se puede y ha vuelto con la mitad del cuerpo todavía allá. «Te quitaste el moño», dijo la partera, simple. «La casa lo pidió», dijo Lucía. «¿Y un nombre? ¿Y se lo diste?» «Sí, Mateo».
Doña Remedios rió con los ojos, no con la boca. Los muertos acomodan los nombres como las viejas acomodan la ropa, con pinzas y resoplidos. Si lo aceptó, era de él o servía como si fuera. Le tocó la frente como se mide la fiebre. ¿Y tu voz? La traje. Bien, dijo la vieja. A las casas que esperan hay que llevarles algo y traer algo. Si les dejas todo, te quedas. Si no les dejas nada, te siguen. Por semanas, cada vez que alguien pasaba por la casa, oía cosas distintas. Unos aseguraban haber escuchado risa de niño, otros un golpe de martillo en la parte de atrás, como si alguien estuviera arreglando una pata de mesa. Hubo quien dijo que por fin vio en el retrato un trazo de rostro, no ojos, pero sí cejas dibujadas por el polvo. Nadie volvió a ver el plato boca arriba. Algunas noches la lámpara se apagaba sola antes de medianoche, otras no. El campo acomoda su propio reloj. Una tarde de viento, ese viento que viene caliente del norte y hincha los manteles. Andrés se paró en el portal de su casa con un papel en la mano. Había dibujado la casa de la carretera, con techo de tejas y un árbol al lado. Lucía lo miró en silencio. Andrés, que no es hombre de muchas palabras, señaló la ventana dibujada y dijo: «Ahí hay un niño. Se llama...». Buscó, como si el nombre se escondiera detrás de los dientes, Mateo. Lucía no lo había nombrado en casa. No hizo ceremonia. Solo respiró, porque a veces el cuerpo entiende antes que la cabeza y hay que dejarlo llegar. No fue que la casa dejara de esperar, nunca lo hacen, pero su hambre cambió. En vez de pedir voces enteras, pedía canciones cortas. En vez de llamar con el plato, dejaba un pañito doblado en el portal, como quien agradece sin comprometer. Cuando llovía fuerte, algunos vecinos resguardaban gallinas en el alero y ninguna gallina se moría. Cuando el calor apretaba, los perros elegían ese portal para echarse y dormían sin sobresaltos. El campo lo notó. Los antiguos guardaron rencores y soltaron consejos nuevos. Si te agarra la tormenta, párate en el portal, pero no cruces el umbral. Si te invitan a mesa, da las gracias y pon el plato al revés. Si te piden tu nombre, di el apellido de tu madre. Y si falta alguien y tu lengua puede ponerlo, ponlo. Una palabra verdadera puede despegar paredes. Lucía siguió pasando cada miércoles con su canasto de quesos. A veces dejaba un pedazo envuelto en hoja de plátano en el portal. No por miedo, por cortesía. Algunas tardes, al volver, se encontraba un paño limpio plegado en el borde del camino. Nunca el mismo, nunca con su nombre. El día que dejó una flor de cempasúchil en el umbral, el viento hizo algo imposible. En vez de empujarla hacia adentro, la acostó con delicadeza hacia el camino. Y así quedó la casa, esperando sin tanto hambre, llenándose de años nuevos por dentro, como se llena una vasija con agua de varios ríos, hasta que no es de ninguno y es de todos. Dicen que, muy de madrugada, se escucha una conversación que no tiene palabras, solo ritmo, como el del San Lázaro cuando baja manso. Dicen que si uno se acerca mucho, puede sentir que el piso tiene pulso. Dicen muchas cosas. En el campo, lo que más sirve no es lo que se dice, sino cómo se camina después de oírlo. Lucía camina con cinta nueva en el pelo, porque la vieja se quedó en la casa y la casa se quedó un poco menos sola. Cuando alguien pregunta si es cierto lo del niño, ella no afirma ni niega. Elige la frase que aprendió de Doña Remedios. No todo llamado es para llevarte, dice. A veces solo piden que pongas un nombre donde faltaba y luego cierras la puerta suave. En San Jacinto de la Caña, desde entonces, los viejos le agregaron una línea a sus recomendaciones. Si una casa te espera, respóndele con medida. Lleva sal, lleva un nombre que no sea mentira y un plato para voltearlo si hace falta. Y cuando la luz de mecha se quede prendida más de la cuenta, no digas que hay fantasmas.
di que hay familia acomodándose, porque hay ausencias que solo se aquietan cuando alguien con voz de vivo les hace lugar. Y en el campo, hacer lugar es la única forma de que lo que fue no se coma lo que viene. En el campo, los silencios guardan nombres y las sombras recuerdan. Si alguna noche cruzas un puente, oyes cascos sin polvo o ves una casa que espera, lleva sal y un nombre verdadero. Gracias por acompañarme en estos 3 relatos. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres más historias como esta, suscríbete y deja tu like.